Con 2 Corintios 6. Segunda carta de Pablo a los Corintios. Capítulo 6. Gracias. Recordamos lo que habíamos ido viendo, ¿no? Todo lo nuevo que había recibido el cristiano, ¿se acuerdan? Todo lo nuevo. Va a recibir un cuerpo nuevo, entonces podía gastar este viejo cuerpo, esperando que iba a venir un cuerpo nuevo. También tenía un motor nuevo. ¿Cuál era el motor nuevo? El amor de Cristo, que nos impulsa, nos gobierna, nos controla. Todos los cristianos también somos parte de un pueblo nuevo. Hemos recibido una vida nueva, diferente a la vieja. Tenemos una misión nueva. ¿Cuál era la misión nueva? Hablar a las demás personas para reconciliarlas con Dios a través de Cristo, predicar. También habíamos visto que teníamos una identidad nueva. Ahora somos embajadores de Cristo, ¿no? Embajadores de Cristo. Y también vimos que teníamos una posición nueva delante de Dios, la posición que ganó y merece Cristo. Nosotros estamos ahora en la posición correcta con Dios. Y Él continúa mostrando los efectos de esta reconciliación con Dios, los efectos de la reconciliación de Pablo con Dios a través de Cristo. Él va a continuar mostrando, Él va a escribir, va a contar a los corintios cómo se debe ver esa reconciliación. Y comienza así el 6, vamos a tocar muy rápido el 1 y el 2 porque dedicamos el domingo pasado a esos dos. Pero dice, y como colaboradores con Él, el 6.1, también les exhortamos a no recibir, lo voy a leer en otra traducción. Como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Y habíamos estado hablando de cómo podíamos recibir este maravilloso regalo de la bondad de Dios y no darle importancia. Y a eso dedicamos el domingo pasado. Y también lo dedicamos a reflexionar en que el momento para responder, ¿cuándo es? Hoy, acá, ahora. El momento para responder a Dios es el presente. No tenemos que esperar, sino que tenemos que aprovechar la nueva oportunidad que Dios nos da de crecer o de nacer, ¿no? Él nos da una nueva oportunidad de responder a este mensaje, ¿sí? Y seguir respondiendo, pero el momento de responder es hoy. Si vos ya respondiste, tu momento de seguir respondiendo es hoy. Y si vos nunca respondiste al llamado de Dios y ahora te está llamando, tenés que responder. Eso lo estudiamos bastante el domingo pasado, pero tenemos que entender que el cristianismo no tiene sentido si recibe ese regalo maravilloso de Dios y lo recibe el vicio en vano. ¿Qué sentido tiene? Ninguno. Si nosotros recibimos la gracia de Dios, si nosotros recibimos el maravilloso regalo de la bondad de Dios al vicio, ¿qué sentido tiene el cristianismo? Ninguno, no tiene ningún sentido la salvación, no tiene ningún sentido nada. Pero veamos cómo sigue el ejemplo de Pablo, el versículo 3. Dice, vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. O sea que él, recibiendo bien el regalo de Dios, tenía que llevar de una determinada manera un ministerio, ¿sí? Y este ministerio lo tenía que hacer de una manera, sin dar lugar al tropiezo, sin dar lugar a la burla a los demás. No lo vamos a leer ahora, pero en Lucas 14, el Señor dice que si nosotros le seguimos a Él y vamos a medias, el mundo ve al cristiano como una burla. Si nosotros decimos que seguimos a Jesús, pero a la hora de seguirle le ponemos muchos peros, valoramos otras cosas más que a Cristo. Incluso habla de familia, habla de matrimonio, habla de posesiones, habla de la propia vida. Si uno lo hace a medias, si no ve a Cristo como máximo valor en todo, viene a ser al mundo como burla, como motivo de burla, como motivo de tropiezo. ¿Alguna vez escucharon esto de, ¿para qué voy a ser cristiano? Si mira, aquel es cristiano y mira lo que hace? ¿Alguna vez escucharon eso?
¿Para qué voy a ser cristiano? Si mira, aquel dice que es cristiano y mira cómo vive. Bueno, de eso estamos hablando. Esa persona que da un mal testimonio es de tropiezo y es de burla. ¿Por qué? Porque recibe el regalo de la bondad de Dios al vicio. Y en vez de llevar una vida acorde a lo que Dios espera de él, lleva una vida haciendo lo que quiere. Y viene a ser de tropiezo. Si nosotros no hemos recibido el regalo de la bondad de Dios, sin que sea el vicio, nosotros tenemos que llevar un tipo de vida que no va a tropezar al mundo, sino que le llame la atención al mundo y el mundo diga, che, los cristianos son diferentes. Los cristianos tienen otra cosa en la cabeza. Buscan otras cosas, desean otras cosas, se comportan de otra manera, hablan de otra manera. Nosotros no podemos ser de tropiezo, sino que tenemos que ser de llamado de atención al mundo. De llamado tienen que notar que nosotros tenemos un tesoro que ellos no tienen. ¿Cuál es ese tesoro? Cristo. Si nosotros vivimos igual que ellos, ¿para qué se van a hacer cristianos? ¿Para agregarse actividades del domingo? ¿Para venir a ofrendar? ¿Para qué? No tiene sentido. Pero si nosotros hemos recibido el regalo de la bondad de Dios y lo hemos recibido en serio, nuestra vida tiene que ser diferente a aquellos que son un tropiezo para el mundo. Nuestra vida tiene que ser algo que le da ganas al no cristiano de ser cristiano. ¿Cómo podemos hacer nosotros para darle ganas al no cristiano de ser cristiano? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué podemos hacer nosotros entre nosotros para que el de afuera diga, che, yo quiero ser cristiano, mira cómo son ellos? ¿Qué opinan? Amarnos desinteresadamente. Eso es fundamental, amarnos desinteresadamente. Jesús en Juan 13, 34 y 35 habla de esto. Dice, la gente va a saber que ustedes son discípulos de Jesús si se aman entre ustedes. Y es una manera de no ser de tropiezo, sino todo lo contrario, de ser de alguna manera, en vez de un tropiezo, como una senda, un camino hacia Cristo. Y la iglesia tiene que cumplir esa función. ¿Los corintios la habrán estado cumpliendo? No. ¿Pero Pablo la estaba cumpliendo? Sí. Entonces seguimos viendo el ejemplo de Pablo. Dice el 4. En todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Hasta ahí vamos a leer y vamos a empezar a repartir el mensaje, el versículo. Fíjense que en el 4 él da una identidad más. ¿Cuál es? Había sido embajador de Cristo, colaborador de Dios, y ahora ¿qué dice? Verdadero ministro. Un ministro es alguien diferente a como la política actual lo entiende. Ministro significa que es alguien que se humilla frente al otro para servirle. Es menos que el otro, ¿sí? Ministro viene de minimizarse. ¿Para qué? Para servir a los demás. En teoría, por ejemplo, el ministro de Educación debería servir a la población, se humilla y sirve a la población en función a la educación. El ministro de, de Seguridad hace eso, deja su tiempo y se dispone a hacer menos que el resto. ¿Por qué? Porque sirve al resto. Eso en teoría. En teoría, en la política no se cumple. Pero la palabra significa eso, alguien que busca servir a los otros. Pero acá dice que es ministro ¿de quién? De Dios. Entonces, ¿a quién va a buscar servir? A Dios. Y ustedes saben que para nosotros servir no es una actividad. Ser siervo de Dios es nuestra identidad. Y no es solo cuando venimos a la iglesia. Ser siervo de Dios es una identidad que nosotros llevamos siempre. No nos podemos sacar eso de encima. Ya nos dijo Pablo que éramos embajadores de Cristo. Nos dice que somos colaboradores de Dios. Y también nos dice que somos ministros, somos siervos de Dios. Y esto es identidad, no es actividad. Es algo que somos, no algo que hacemos. Entonces, ¿yo podré ser un ministro de Dios en mi trabajo? ¿Qué opinan? Sí, ¿cómo lo hago eso? Sí, siendo un buen empleado. ¿Puedo ser un ministro de Dios en mi matrimonio? También, ¿cómo lo voy a hacer? Siendo un buen esposo. Pero ¿quién va a determinar que yo soy un buen empleado o un buen esposo? La Biblia. Entonces, reflejándome en la Biblia, yo voy a saber qué tan bueno soy
cómo estoy sirviendo de bien a Dios. Como es mi identidad, no se pone en duda mi identidad, sos siervo o no sos siervo. Lo que se pone en duda es si lo haces bien o mal. Lo que se cuestiona es si sos un buen ministro de Dios o sos un mal ministro de Dios. Pero ministro sos. Igual que embajador, ¿se acuerdan? Embajador. Sos embajador, ya está. Le representás. El tema es si le representás bien o mal. Sos colaborador de Dios. El tema ¿cuál es? Si colaborás en serio o si estorbas en esto de colaborar. Y acá dice que sos ministro. ¿Le servís o no le servís? ¿Le servís bien o no le servís? ¿Cómo ejerce ese ministerio? Sigue Pablo explicando, dice, con paciencia. ¿Qué será esta paciencia? Perseverancia, constancia, lo que se aplica en una maratón. ¿Qué hay que hacer en la maratón? Aguantar. Entonces él habla de que él, habiendo recibido bien el regalo maravilloso de la bondad de Dios, habiéndolo recibido bien, él sirve a Dios. ¿Y cómo lo sirve? Con constancia. ¿Qué más dice? Dice el 4. Con paciencia soportamos ¿qué? Dificultades. ¿Qué son las dificultades? Aflicciones, sufrimientos. Son cosas feas, sufridas, son sufrimientos que vivimos por ser cristianos. Fíjense 2 Timoteo 3:12. 2 Timoteo 3:12. ¿Quién lo puede leer bien fuerte? Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Dice que todo el que quiera vivir una vida de sujeción a Dios, ¿qué le va a pasar? Va a sufrir persecución. Va a sufrir persecución, pero es sufrido. Y esa persecución, ¿de dónde va a venir? Va a venir de afuera. Puede venir del gobierno, puede venir de los vecinos, puede venir de la misma familia. Pero hay un enemigo que no siempre tenemos en cuenta. Puede venir de nuestro propio corazón. Y que nuestro propio corazón nos persiga y se transforme en alguien que estorba, que dificulta nuestra vida en sumisión a Cristo. Nosotros acá no tenemos grandes problemas todavía con el gobierno. Hasta ahora el gobierno no nos persigue, tenemos las ventanas abiertas, lo hacemos a plena luz del día, cantamos fuerte, no nos importa si escucha a otro, no tenemos persecución real, fuerte del gobierno. Pero ¿por qué nuestro cristianismo a veces es tan bajo? Porque hemos cedido frente a la persecución de nuestro corazón, que nos dice que no podemos seguir tan hacia Cristo, que no nos podemos tomar tan en serio las cosas, que Cristo no es tan valioso, que leer la Biblia no es tan importante, que orar no es tan importante. Y esa persecución se sufre y muchas veces pensamos que no está, pero sí está, a veces está desde adentro nuestro. Y sobreponerse a esa persecución, no ceder frente a esa persecución, cuesta, es sufrimiento. Por un lado vamos a sufrir por eso, por otro lado, vamos a sufrir por lo que queremos hacer nosotros frente a lo que tenemos que hacer, vamos a sufrir. Por otro lado, Jesús, ¿qué dijo en Juan 16:33? Va a haber sufrimiento para ustedes en el mundo, pero ¿qué más? Confíen, tengan ánimo, yo he vencido al mundo. Entonces sabemos que está garantizado nuestro sufrimiento, si somos ministros de Cristo y no hemos recibido en vano el maravilloso regalo de su bondad. Vamos a tener sufrimiento, garantizado. Pero ¿qué más tenemos garantizado? La victoria de Cristo. Entonces nos anima, y en Romanos 8, Pablo, al medio, al final, dice que todo el sufrimiento de hoy no es nada, es incomparable con la gloria que el Señor nos va a regalar más adelante. Y después dice, no solo eso, nada de sufrimiento, entre otras cosas, te puede separar del amor de Dios. Entonces vos como cristiano, a la hora de ver el sufrimiento, tenés que pensar que es lo normal. Si no hay sufrimiento, y acabamos de leer lo que acabamos de leer, si no hay sufrimiento, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que no estoy siguiendo a Cristo. Si no hay sufrimiento en mi vida, si no hay aflicción en mi vida por seguir a Cristo, es porque no le estoy siguiendo. Es porque el cristianismo que yo estoy llevando es una religión dominguera, de moral aceptable, en donde yo participo de algunas actividades, me porto más o menos bien, y ya está, me junto con los demás. Pero seguir a Cristo duele, cuesta, nos lleva a hacer sacrificios diarios, y eso produce sufrimiento.
No es fácil, no es cómodo, no nos nace naturalmente y produce sufrimiento. Guarda, porque la mayoría de las personas cristianas viven una religión dominguera, en donde se portan bien, no dicen malas palabras, son fieles en sus matrimonios, vienen a la iglesia más o menos regularmente y se acabó. Eso es todo el cristianismo para ellos. Pero el verdadero ministro de Dios no deja nunca de sufrir. ¿Por qué? Porque nunca deja de sujetarse a Cristo. ¿Y qué decía Pablo? Todo el que se sujete a Cristo va a sufrir persecución. Y lo dice Pablo, lo dice Jesús, lo vuelve a decir Pablo. Y es una constante en la Biblia. Y también es una constante en la historia. Hay una constante en la Biblia que el que quiera seguir más y buscar más de Dios va a sufrir. Pero también hay una constante en la historia que mucha gente cede y termina siendo una burla al mundo, porque no se toma las cosas en serio, porque su Cristo no vale casi nada, porque su Cristo no vale lo suficiente como para hacer un sacrificio más por Él. No vale. Me voy a acomodar, voy a hacer la mía, voy a dedicarme a mí mismo y al final veo si me queda algo de fuerzas o de tiempo o de dinero para la obra de Dios. ¿Se acuerdan 2 de Corintios 5:15? Por todos murió y por todos resucitó, para que los que viven ya no vivan para sí mismos. Ahora vivirán para aquel que murió y resucitó por ellos. No se pertenecen más a sí mismos, está diciendo Pablo. No nos pertenecemos más. Y no pertenecerse produce sufrimientos terrenales. Pero sin sufrimiento, gente, no hay cristianismo real. Y sigue diciendo, el 4 dice, soportamos dificultades, privaciones. ¿Qué son las privaciones? Necesidades, calamidades de toda índole. Son cosas que ha sufrido Pablo, necesidades. ¿Por qué sufría necesidades? ¿Porque era pobre? ¿Porque era vago? ¿Porque era de una familia pobre? ¿Por qué sufría necesidades? Porque era el precio de seguir a Cristo. A veces seguir a Cristo te lleva a sufrir necesidades. A veces estas necesidades son económicas, a veces estas necesidades son emocionales, a veces estas necesidades se muestran de un montón de maneras, son sociales. Oh, pero en el ministerio me he quedado solo. Y bueno, pero es el sufrimiento así de Cristo. Oh, bueno, pero me siento solo y hay algo emocional. Y sí, son necesidades emocionales no satisfechas. O lo económico, muchas veces uno pierde trabajo, pierde plata por seguir a Cristo. Pierde a veces buenos negocios, o buenas ideas, o buenos emprendimientos, porque son incompatibles con seguir a Cristo. No necesariamente porque sea un pecado escandaloso. Que yo doy el ejemplo en mi vida. A mí me encanta sacar fotos. ¿Pero cuándo se sacan las fotos? En los casamientos. ¿Y cuándo son los casamientos? Los sábados de la noche. ¿Y cómo voy a estar el domingo de la mañana en la iglesia? No me sirve. ¿Por qué? Porque me dificulta participar de la iglesia. Entonces prefiero llevar una vida diferente, haciendo cosas que no me gustan tanto, quizás como la fotografía, pero a pesar de ser más pobre, busco algo que me permite servir el ministerio. O necesidades, ¿por qué? Y porque tenemos que ajustar. En el caso, yo estoy poniendo el ejemplo mío porque que mejor conozco, pero yo sé que cada uno de ustedes tiene su ejemplo. Necesidades. Y bueno, ¿cómo hacemos para pagar siempre el combustible y mantener el auto para acá? Y bueno, habrá que ajustar la economía de otro lado. Y ya está. Pero esto genera necesidades. Uno no va a buscar a una maceta. A lo mejor sus papás le dijeron algo como me dijeron a mí. ¿Qué te cree? ¿Que la planta sale de una maceta? Entonces uno se priva de algunas cosas para poder seguir en el ministerio. Uno brinda y se empobrece a causa del ministerio. Y está bien eso. Así es como el Señor lo diseñó. No está mal. Y dice, con paciencia, o sea, con constancia, no fue un ratito, con constancia permanecimos, soportamos dificultades, privaciones y calamidades de toda índole. Fíjense el 5, ¿cómo lo dice? Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Está mostrando acá, ¿qué está mostrando? Que él ha sufrido, ha sido torturado, se ha enfrentado a gente enojada con él, se ha cansado trabajando, dice, trabajamos hasta quedar exhaustos. ¿Para qué? ¿Para tener más plata? ¿En qué gastaba su cuerpo Pablo?
en ser lo que era, embajador, colaborador y ministro de Dios. Y estaba exhausto por eso. Por un lado, buscando sostenerse, pero siempre estando esforzado en el ministerio. ¿Cuánta fuerza se guardaba Pablo para ver qué pavada podía hacer? No, Pablo gastaba su propio cuerpo en esto. Gastaba su propio cuerpo, se esforzaba en el ministerio. Dice que estaba haciendo dormir. ¿Saben por qué estaba haciendo dormir Pablo? Por dos cosas. Una, el estrés emocional. ¿Se acuerdan cuando empezamos 2 Corintios? Que Pablo tiene que ir a buscar la respuesta de 1 Corintios porque no aguantaba más, a pesar de que se le había abierto una puerta ministerial re grande. En otro lado, Pablo no podía concentrarse, no podía dedicarse al ministerio. ¿Por qué? Porque estaba desvelado, porque estaba estresado, porque estaba angustiado, porque quería saber cómo iban a responder los corintios a su carta. ¿Ustedes creen que una persona así puede dormir fácilmente? ¿Por qué Pablo no dormía y tenía estos desvelos? Por esto que decimos, por actividades que tienen que ver con el servicio. Porque a veces hay que recortar del sueño para poder hacer todo lo que Dios espera de uno. Esto es un cristianismo real. Este es el ejemplo de un cristiano, Pablo. Este es alguien a quien admirar. Este es un patrón de conducta. Este es un gran ejemplo. Es un gran ejemplo. Y toda la vida de Pablo y de otros de los apóstoles están reflejados ¿en qué libro? En Hechos. Pero nuestro cristianismo, ¿en dónde está reflejado? ¿Quién ve nuestra vida y dice, no, sí, ha andado en azotes, en tumultos, en cárceles, en trabajo, esforzado, desvelado por el Señor, pasando hambre por el Señor? Para eso estaba escrito en Hechos, pero para nosotros tiene que estar escrito en la gente que nos rodea. Todos deberíamos tener a alguien que dé fe de que para nosotros Cristo es lo suficientemente valioso como para negarnos a nosotros mismos. Que Cristo es lo suficientemente valioso como para pagar el precio del sufrimiento. No el masoquismo, pero salir de ese hedonismo cristiano en el cual si no me gusta no lo hago, si no me da placer no lo hago, si no me queda cómodo no lo hago. Tenemos que salir de eso. Y la gente alrededor nuestro tiene que darse cuenta, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros esposos y esposas. ¿Alguien da fe de que nuestro cristianismo no es de sentimientos y es de hechos? ¿Que es real? ¿Alguien cree que lo que estamos leyendo es para aplicar ahora en nosotros, en nuestro contexto? ¿O seguimos con esa ilusión tonta, estúpida, mediocre, hipócrita, de creer que esto se aplica para aquellos que se van al mundo musulmán de misioneros? Esto es real, esto es para acá, esto es para ahora. Esto es para los despeñaderenses, para los cordobeses, para todos los que estamos acá. El cristianismo lo tenemos que tomar en serio. Tenemos que vivirlo en serio. Tenemos que estar dispuestos a sufrir por Dios. Y no creer que la falta de sufrimiento es espiritualidad. Al revés, la falta de sufrimiento es porque no le estamos siguiendo. Es porque no le estamos reflejando. Es porque no le estamos valorando. Es porque hemos tomado el maravilloso regalo de la bondad de Dios y no nos importa. Pero si hay sufrimiento, es porque estás haciendo las cosas bien. Y estás caminando los pasos de tu maestro. Y ese maestro te está acompañando. Y ese maestro te espera al final del camino. Pero es una garantía. El cristianismo es sufrido. Y cuando no hay sufrimiento en el cristianismo es porque no hay cristianismo. El cristianismo duele. Pablo, ¿qué decía? Con Cristo estoy juntamente ahí tomando mates. ¿Qué decía? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en este cuerpo, ¿lo vivo en qué? En la fe, en la confianza de aquel que entregó su vida por mí. ¿Qué piensan ustedes? Si nosotros tuviéramos el registro de nuestros hechos, no hechos de los apóstoles, sino hechos de nosotros, grabado a fuego en nuestros compañeros de trabajo, en nuestros familiares, en nuestros amigos, ¿produciríamos algo bueno en el resto? ¿Qué opinan? No nos importa. Lo que más nos importa es que Dios se agrade de nosotros. Y si producimos algo bueno en el resto, gloria a Dios. Y si producimos algo malo en el resto, gloria a Dios también. Porque de todos modos produjimos algo agradando a Dios. Pero anímense a no tomar este gran regalo de la bondad maravillosa de Dios al vicio, no despreciarlo. Y tenemos que entender que el cristianismo no es masoquista, pero tampoco es hedonista. Y que el cristiano sufre y se goza por darle valor a Cristo en su vida a diario, exaltándole diariamente en contraste con otros amores. No puede haber ningún amor en el cristiano que sea más alto con el de Jesús.
No puede ser que el amor por Jesús choque con el amor por mi esposa y prevalezca el amor por mi esposa. ¿Y de qué manera yo voy a negarle amor a mi esposa? Cuando estamos cansados y tenemos que venir acá es un ejemplo. Y no es el único. Pero yo sé que no soy el único. Yo sé que ustedes, yo no puedo ponerlo de ejemplo a ustedes porque no sé cómo lo hacen. O sé y no tengo la autorización para decirlo. Pero sepan que esto es concreto, es real, es de ahora y es de acá. Es para el cristiano, es para el Hijo de Dios esto. Es para el Hijo de Dios. Y el que no hace esto es una burla para el mundo. Y ve un cristianismo que no vale la pena. ¿De qué manera nosotros sufrimos? Todos los días sufrimos negándonos a nosotros mismos por amor a Él y por amor a los demás. No permitiendo que cuando choca el amor por Cristo, cuando ese amor por Cristo choca contra mi amor por la plata o por las posesiones o por un deporte o por una persona o por un grupo, cuando chocan estos dos amores, tiene que prevalecer el de Cristo. Y mi agenda tiene que estar marcada por el amor a Cristo. Y mi billetera tiene que estar marcada por el amor a Cristo. Y mi tiempo y mi cuerpo, mis fuerzas tienen que estar marcadas por el amor a Cristo. Siempre tiene que prevalecer ese amor. No puede prevalecer el amor por mi esposa, por mis emociones, por mis hobbies, por mis deportes, por mi pasatiempo, por mis amigos, por la plata, por lo que sea. Nunca puede prevalecer ese amor. Porque cuando yo dejo que ese amor prevalezca y no el de Cristo, estoy dándole la espalda. Y estoy dentro de una multitud, pero no soy de los discípulos. Estoy dentro de una multitud que dice que le sigue para ver qué puede sacar a cambio, pero no soy un discípulo de Cristo. Porque un discípulo, dice Jesús, es discípulo si se niega a sí mismo. Si no se niega a sí mismo, ¿qué? No puede ser. No puede ser discípulo. No es que es un discípulo inmaduro. No es que es un discípulo que luego va a entender. No es discípulo. Dios no le permite, no le da la capacidad, no lo habilita para ser discípulo. El cristianismo es sufrido, hermanos. Es durísimo. Y si estás en el cristianismo es porque el Espíritu Santo te da fuerza y porque Dios vive. Pero si vos estás en tu cristianismo por otras cosas, o llevas un cristianismo tan fácil de llevar, guarda, porque a lo mejor no estás. Estás en la multitud, pero no sos de los discípulos. Y como si lo externo fuera poco, miremos lo interno. Fíjense el 6. Dice, demostramos lo que somos por nuestra pureza. La altura moral en pensamientos y acciones. La santidad. Nuestro entendimiento. ¿Cómo producía este entendimiento? A través de la palabra, de conocer la voluntad de Dios, reflexionar en ella y entenderla. Dice entendimiento, nuestra paciencia, acá no es la otra paciencia, sino que acá paciencia es tolerancia con los demás, en lo que es santamente tolerable, ¿no? Y dice nuestra bondad, o sea, ¿cuáles son? Las partes internas, las externas las vimos recién. Las externas eran dificultades, privaciones, calamidades, golpes, encarcelamiento, turba enfurecida enfrentándolos, trabajar hasta quedar exhausto, aguantar noches sin dormir y pasar hambre. Todo eso afuera. Adentro, pureza, entendimiento, paciencia, bondad, esta buena voluntad para con los demás, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Todo esto tenemos que saber que contrastaba con los falsos apóstoles que buscaban desacreditar a Pablo y a su ministerio. ¿Se acuerdan que estábamos en esta pica? Que cuando Pablo no estuvo, otros falsos maestros entraron que se hacían llamar apóstoles. Ellos no tenían pureza, ellos no tenían entendimiento, ellos no tenían bondad, ellos ni a palos habrían sufrido azotes, cárceles, tumultos, no se gastaban trabajando, no dejaban de dormir y mucho menos dejaban de comer. Esos eran los falsos apóstoles. No se privaban de nada, no estaban tristes, no se angustiaban. Pero hasta acá Pablo ha hecho una lista que contrasta con los falsos apóstoles que buscaban desacreditarlo a él y desacreditar su ministerio. Y dice en el Espíritu Santo, con amor sincero, genuino. El 7 dice, con fidelidad predicamos la verdad. ¿De qué manera predicamos la verdad? En el evangelismo y en el discipulado. Dice, el poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Vemos que Él defiende la verdad y ataca la falsedad. Dice, servimos a Dios. Y antes quiero hacer una pregunta. ¿Vieron que dijo en el Espíritu Santo y con el poder de Dios?
el poder de Dios que actúa en nosotros. Si tu cristianismo es tan liviano que no necesitas la fuerza del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en tu vida, tan liviano que no necesitas poder de Dios para vivirlo, quiero que sepas que no es cristianismo, es una religión dominguera a la que vos llamás igual. Pero el cristianismo real es tan pesado que necesitas el poder de Dios para llevarlo a cabo. Necesitas el Espíritu Santo para que te sostenga. El cristianismo real es tan duro, tan difícil, tan sufrido, que si no está el poder de Dios en tu vida, no lo puedes llevar, ni lo puedes desear, ni lo puedes querer. Pero si tu cristianismo es tan liviano que vos con tus propias fuerzas lo puedes llevar, con un poquito de fuerza nomás, quiero que sepas que está muy lejos de la voluntad de Dios para tu vida. Por más que tengas 100 años de iglesia, por más que te sepas toda la Biblia de memoria, si para ser cristiano no necesitas el poder de Dios, tu idea de cristianismo es muy baja. Muy baja. Y el valor que vos le das a Cristo es muy bajo. Solamente emocional, poético, romántico, pero no concreto, no real. Necesitamos, para ser cristianos, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos el poder de Dios. Y Pablo mismo decía, yo lo puedo hacer por esto, si no, no podría. Y muestra cómo él va contrastando con estos falsos apóstoles en toda esta lista que hemos leído. Y ahora empieza una lista de paradojas del cristianismo. Fíjense el 8. Dice, servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Nos ignoran aún cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada, sin embargo, lo tenemos todo. ¿De qué manera Pablo podría vivir todo esto? Por un lado, es un resumen. Él acaba de mostrar toda la parte de cómo es la vida de una persona que no recibió en vano el regalo de Dios. Mostró primero toda la parte que se ve, de afuera. Luego mostró toda la parte de adentro, ¿sí? La parte de afuera era perseverancia, aflicciones, privaciones, angustias, azotes, cárceles, trabajos, desvelos, ayunos, hambre. La parte de adentro, pureza, entendimiento, paciencia, bondad, amor sincero, seguir la palabra de verdad, defendiendo la verdad, atacando la falsedad. Pero ahora habla no de lo de adentro, no de lo de afuera, sino de lo social. Y muestra cómo se hace esto, el cristianismo se hace a pesar de lo que pase afuera. Y dice así, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie. O sea que tu cristianismo tiene que seguir firme, sea que recibas honra o desprecio, sea que la gente hable bien de vos o te calumnie o te elogie, sea que vos seas sincero pero los otros te vean como un impostor, sea que te traten como desconocido y no te quieran ni saludar aunque te conozcan, sea que vivas al borde de la muerte porque otros te estén persiguiendo, sea que te golpeen, sea que haya dolor en tu corazón, y aún siendo pobre, a pesar de todas las circunstancias que dice, él siguió, al punto que termina ese pasaje diciendo, sin embargo, lo tenemos todo. ¿Qué es el todo que tenía Pablo? ¿Qué es el todo? Cristo y la herencia que Cristo recibió, y las bendiciones que Cristo recibió, y los premios, las bienaventuranzas que Cristo merece. Fíjense en 2 Corintios 4, vamos a volver a leer 2 Corintios 4, 16 al 18. Cómo Pablo hablaba de esto. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es mucho más peso que las dificultades. Así que
No miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. ¿Cómo hacía Pablo para aguantar todo esto? ¿Dónde tenía su mirada? En lo eterno, en lo eterno, siempre en lo eterno. Y Pablo nos acaba de mostrar en 7 versículos cómo es una vida que no recibe el maravilloso regalo de la bondad de Dios al vicio, sino cómo es una vida que recibe el maravilloso regalo de la bondad de Dios en serio, lo recibe bien y le da importancia. Le da importancia. Que yo le dé importancia al maravilloso regalo de la bondad de Dios produce en mí lealtad, produce en mí pasión, produce en mí paciencia y tolerancia y persistencia y aguante y constancia en todo eso que hemos ido leyendo. Produce eso, que yo le dé importancia a la bondad de Dios, al regalo de su bondad. Si yo no le doy importancia, como arranca ahí en el capítulo 6, produce todo lo contrario. Y cuando hay dificultades, digamos, no debe ser de Dios. Cuando hay un precio que pagar, digamos, no debe ser de Dios. Cuando hay un choque entre el amor a Cristo, concreto, real, diario, y el amor a otras cosas, a otras personas, y prevalece el amor a cosas y personas, ¿qué estoy haciendo con el regalo de la bondad de Dios? No le estoy dando importancia. No le estoy dando importancia, no lo veo importante. ¿Ustedes se dan cuenta la gravedad que tiene no darle importancia al regalo maravilloso de la bondad de Dios? ¿Se dan cuenta que exige una respuesta? ¿Que no puedo ser igual? ¿Que no puedo no darle importancia? ¿Que ver a Dios entregando a su Hijo para satisfacer su justicia y su amor y manifestar su amor en mi vida exige de mí una respuesta? Decisiones que no son una vez para siempre, sino que son decisiones de todos los días. Son decisiones concretas. Son decisiones que impactan mi agenda, mi tiempo. Son decisiones que afectan mi cuerpo, mi cansancio, mis energías. Son decisiones que afectan mi plata, mi billetera, mis ahorros. Dios nos llama a invertir nuestro cuerpo, nuestro tiempo y nuestros recursos, nuestro dinero en Él. Esto impacta el día a día, impacta la semana a semana, impacta el mes a mes, impacta toda la vida. Y en el momento en el cual deja de impactarte el regalo maravilloso de la bondad de Dios, es porque ya no le das importancia. Y no importa que tengas 100 años de iglesia, no importa quién seas. Lo importante ahí fue de que dejaste de darle valor al regalo maravilloso de la bondad de Dios. Dejaste de darle importancia. Pero si estás sufriendo, por Cristo, quiero animarte que lo sigas haciendo. Porque de esa manera, como Pablo, estás acreditando tu cristianismo. Si vos no estás sufriendo por Cristo, no me hables de Cristo. Anda y conocelo primero antes de hablarme de Cristo. Pero si vos estás sufriendo por Cristo, en el día a día, en las privaciones del día a día, en las decisiones del día a día, necesito que lo sigas haciendo. Que me siga dando ejemplo de una persona que sí le da importancia al maravilloso regalo de Dios. ¿Qué tipo de cristianismo estamos viviendo? ¿Uno real, de verdad? ¿Aquel que solo es posible de ser vivido a través del Espíritu Santo con el poder de Dios? ¿O nuestro cristianismo es tan liviano que con un poquito de nuestras fuerzas alcanza? Con nuestras fuerzas espirituales, emocionales, físicas, económicas alcanza. ¿O necesitamos el poder de Dios para seguir? Y vemos acá a Pablo negándose a sí mismo, brindándose a los demás, siendo él un sacrificio vivo, agradable y santo. ¿Y a quién está imitando? A Cristo. ¿Y a quién tenemos que imitar nosotros? A Cristo. Si no, no nos llamamos cristianos. Entendamos que esto es el día a día. Y que toda esta misión, este ministerio de Pablo, el ministerio de Cristo, derivan de su identidad. Pase lo que pase, venga lo que venga, independientemente del trato recibido por los demás, derivan de la identidad. ¿Y qué era Pablo? Un embajador de Cristo, un colaborador de Dios, un ministro de Dios.
Entonces entender que no son cosas que hacemos, sino que son cosas que somos. Y termina el pasaje en el 11 diciendo: oh queridos amigos corintios, le hemos hablado con toda sinceridad y nuestro corazón está abierto a ustedes. No hay falta de amor de nuestra parte, pero ustedes nos han negado su amor. Les pido que respondan como si fueran mis propios hijos. Ábranos el corazón. ¿Qué les está pidiendo Pablo ahí? Está dándole importancia a su mensaje y a su ministerio, porque él, teniendo confianza en el mensaje que predicaba, él teniendo confianza en que decía la verdad, él teniendo confianza no en su perfección ni en su excelencia nada más, pero viendo de que el aguante, la tolerancia, la paciencia que él había tenido, la persistencia que él había tenido, daban crédito de que Dios estaba dándole fuerzas, que Dios lo estaba sosteniendo. Y viendo que el evangelio que él predicaba era verdadero, ¿qué es lo que le está pidiendo a los corintios Pablo? Que le presten atención. ¿Por qué? Porque si no le prestan atención, lo que están dejando de lado no es a Pablo. ¿A quién están dejando de lado? A Cristo. De esta manera ellos hubieran estado dejando de lado el verdadero evangelio. ¿Cómo acreditaba Pablo su cristianismo? Por su vida. Él no mostraba su perfección, mostraba lo difícil de su vida y a pesar de las dificultades, su permanencia, su constancia. Eso solo se puede hacer con Cristo. Eso solo se puede hacer por el Espíritu Santo, solo con el poder de Dios. Y él conocía que la verdad había sido predicada por él. Y cuando los corintios pensaban que tenían que seguir los otros apóstoles, a los falsos maestros, iban a terminar cayendo en un falso evangelio. Y Pablo no está llamando que lo amen porque sí, porque se sentía solo o tenía su corazón lastimado. Más allá de tener su corazón así, lo que Pablo tenía ahí adentro era desesperación, porque los corintios respondieran al regalo maravilloso de la bondad de Dios, de tal manera que le dieran importancia, que lo valoraran. Y Pablo se preocupaba por ellos. Pablo quería que no le rechazaran a él, porque rechazándole a él estaban rechazando el verdadero evangelio y al verdadero Cristo. Pero un Salvador real produce un evangelio real, y un evangelio real produce un cristianismo real, y un cristiano real produce un ministerio real, como el que dice ahí. Y un ministerio real exige una respuesta real. La respuesta que nos toca hoy a nosotros es la misma que los corintios. Respondamos a Pablo. Es apóstol, es autoridad de parte de Cristo. Respondamos a Pablo. ¿Somos como los corintios o somos como Pablo? ¿Somos como los corintios y no estamos dándole importancia a la bondad de Dios? ¿O somos como Pablo, que está mostrando que el máximo valor sobre todo en su vida es Cristo y glorificarle? A pesar de lo que digan los demás, a pesar del trato que reciban los demás, a pesar de lo que pase afuera de él y a pesar de lo que pase dentro de él. Él muestra una y otra vez que Cristo es el máximo valor en toda su vida. Respondamos a Pablo, porque respondiendo a Pablo en realidad también vamos a estar respondiendo a Cristo, ¿sí? Vamos a orar para finalizar, rogándole al Señor humildad frente a su palabra.